Mensajes positivos, los milagros y nuestra salvación. En el Evangelio de la Misa de estos días, vamos a empezar a ver el capítulo 6 de San Juan, que es el capítulo eucarístico por excelencia. San Juan no tiene el relato de la institución de la Eucaristía, que estaba bastante bien presentado en los sinópticos y en las cartas de San Pablo. Pero en ese capítulo pone las bases firmes de la comprensión de ese sacramento. Lo vamos a ir viendo poco a poco. En el Evangelio de hoy, Juan 6, del 16 al 21, dice: Al atardecer sus discípulos bajaron a la orilla del mar y se embarcaron para dirigirse a Cafarnaúm, que está a la otra orilla. Y era de noche y Jesús aún no se había reunido con ellos. El mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 5 kilómetros, vieron a Jesús acercarse a la barca caminando sobre el agua y tuvieron miedo. Y les dijo: Soy yo, no teman. Ellos quisieron subir a la barca, pero esa tocó tierra enseguida en el lugar a donde iban. Jesús constantemente se preocupaba por el bien de las personas. Lo anteponía a su propio bien. Dice Marcos 3, 20 al 21, que por atender a la gente no se daba tiempo ni para comer, al grado que sus parientes quieren ir por él para recogerlo. En Marcos 6, 30 al 34, vemos que el contexto de este milagro que vemos hoy fue cuando los apóstoles regresan de su misión y le quieren platicar a Jesús, pero no se podía por el alboroto que en torno había, y les dice: vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Pero la gente supo dónde iban y cuando llegaron ya había una multitud, y en lugar de dar vuelta, parecía otro lugar, que es lo que yo hubiera hecho, Jesús siente compasión y se puso a enseñarlos largamente, olvidándose de su deseo de descansar. En los evangelios sinópticos, Marcos, Mateo, Lucas, los apóstoles dicen a Jesús que despida a la gente para que busquen qué comer. En el evangelio de Juan vemos cómo Jesús es el que toma la iniciativa al decirle a Felipe acerca de comprar pan para la gente. Al pobre casi le da un infarto y le contesta que ni con el salario de 200 días de trabajo podrían dar más de un pedacito de pan a cada uno. Dice el evangelista que solo le dijo eso para probarlo, pues bien sabía lo que iba a hacer para alimentar al pueblo. Entonces entra Andrés, hermano de Pedro, y le informa: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es eso para tanta gente? Ese muchacho, del que ni el nombre nos dieron, fue el héroe de la jornada. Sin duda llevaba eso sabiendo que la gente iba a ocupar comida, y sin duda lo podía vender a buen precio. Pero la predicación de Jesús le llegó tan hondo en su corazón que se acercó a ofrecer lo poco que tenía dada la circunstancia, pues solo los hombres eran 5,000 sin contar mujeres y niños. Pero sin ese poco no hubiera habido milagro. Jesús pudo multiplicar ese poco, pero si no hubiera habido nada, pues 1,000,000 por 0 sería igual a 0. Jesús hace la bendición y reparte, y todos comieron hasta saciarse, y todavía se juntaron 12 canastos con las sobras, y el milagro provocó un gran impacto. Este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Y como se entera que lo querían nombrar rey, se les esconde. Claro, un rey de estos con la capacidad de regalarles a diario la comida les era muy conveniente. Jesús mandó a sus discípulos a Cafarnaúm en la barca, mientras él estaba solo en la montaña. Y entonces realiza el más raro de sus milagros. Jesús normalmente sana enfermos, o por el bien de un novio multiplica el vino en una boda, y es que la pareja hubiera quedado marcada para toda la vida si se acaba el vino a media fiesta. Dice Juan 2, del 1 al 11. Fue espectacular también cuando calmó la tormenta a medio lago, Marcos 4, 35 al 41. Pero lo de esta ocasión se lleva todo. Alcanzó a sus discípulos caminando sobre el agua. Marcos y Mateo también reportan este milagro en ese mismo contexto, después de la multiplicación de los panes. Dios puso un orden natural que suele respetar. Incluso Jesús en esta vida fue muy respetuoso. En una película norteamericana, a un tipo, Dios lo deja al cargo de todo. Y pues el tipo provoca un montón de desastres por utilizar el poder para sus caprichos e intereses. Jesús no lo hizo. El tentador le sugería hacer un milagro súper espectacular, lanzarse de lo alto del templo
para que todo lo veía llegar al suelo sano y salvo. Pero Jesús le responde: no tentarás al Señor tu Dios. Dice Mateo 4 del 5 al 7. El contexto de San Juan me parece a mí el más adecuado para esos dos milagros, pues está a punto de hablarles del milagro más excelente que nos dejaría, su presencia eucarística en un pedacito de pan. Lo que les iba a decir era súper raro y muy escandaloso en el contexto cultural en el que vivían en ese entonces. Esto lo iremos viendo poco a poco estos días. Así que Jesús, a través de estos milagros, quiso preparar el corazón de sus discípulos. Hay una frase popular que dice: Dios ni cumple antojos ni endereza jorobados. Los milagros tienen un contexto de salvación, de hacer un bien especial, y Dios sabe cómo los administra. Yo me precio de haber sido testigo de varios de ellos, algunos físicos, de curación de enfermedades de manera inexplicable para los médicos, muchísimos espirituales, de conversión, de perdón, de superación de vicios. Dios siempre responde cuando le pedimos algo especial, pero a veces responde diciendo no, porque no es conveniente para su plan de salvación. Hasta a Jesús, su padre, le contestó una negativa cuando le suplicaba que lo librara de su pasión. ¿Recuerdan ese pase de mí este cáliz? Que nos dice Lucas 22, 39 al 46. Algunos de nosotros, recuperando la salud, tal vez nos perderíamos. Dios sabe lo que hace, cuándo, cómo y con quién lo hace. La oración no se pierde, y aunque Dios no nos dé lo que queremos, sin duda no fallará en darnos lo que necesitamos. En estos días veremos el fundamento del milagro más grande de los milagros, la presencia eucarística. Mensajes positivos.